Hola, hola Shirley, Camila, bienvenida. Isabel, bienvenida. Diana, bienvenida. Qué rico que nos estén acompañando hoy. Hola, buenas tardes. Estrada, Vivi, Valentina, hola. Buenas noches a todas. Gracias por asistir a este en vivo, por acompañarnos. Les cuento que esta noche vamos a tener un conversatorio en técnicas de spa sobre manejo del dolor a través de un masaje terapéutico. Esperemos que se vayan conectando. ¿Quién es VMP? Que no sé quién me está saludando. Hola, fajas y fájate, gracias por estar nuevamente acompañándome. Recuerdo que estuviste en el envío de pre y post. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bueno, entonces les contaba que esta noche vamos a conversar sobre el masaje terapéutico exclusivo de manejo del dolor. Es importante hablar de este tema que para nosotras las cosmetólogas es muy útil cuando nos hacemos referencia a una técnica de relajación o a un masaje de relajación. En la Colegiatura Colombiana de Cosmetología, dentro de el módulo de técnicas de spa, una de las cosas que se les enseña a las chicas es el manejo del dolor, porque ustedes como cosmetólogas asisten o tratan a sus usuarios con diferentes técnicas de masajes de relajación. Pero en realidad cuando los usuarios llegan a la cabina, por acá alguien me dice que quiere ser cosmetóloga, qué rico, es un campo muy amplio donde en realidad nosotros le brindamos mucho bienestar a las personas, no solo en la parte estética, sino también en la parte del área de la salud, porque nosotros trabajamos de manera muy integral. Entonces les venía contando que en la colegiatura, dentro del módulo de técnicas de spa, nosotros manejamos algo que se llama manejo del dolor. Y el manejo del dolor se trabaja desde el masaje de relajación en nuestro campo como cosmetólogo. ¿Por qué se maneja allí? Porque es el servicio que nos vienen buscando los usuarios cuando tienen algún dolor o alguna molestia muscular. Entonces solicitan el servicio de masaje de relajación para poderles trabajar pues como esa molestia. Pero antes de nosotros hablar del manejo del dolor a través del masaje de relajación, yo quiero que hablemos un poquito qué necesitamos saber acerca del dolor. Resulta que cuando nosotros hablamos de dolor, hablamos de una sensación incómoda, molestia que sienten las diferentes personas. Esa sensación molesta o que a algunas personas puede ser agradable es muy relativo. Es muy relativo porque para unas personas el dolor puede generar una risa, para otros un dolor puede generar un llanto, puede generar rabia, intolerancia. Entonces cada persona tiene una manifestación diferente frente al dolor, pero el manejo siempre es el que nosotros tenemos que darle de manera integral.
Cuando hablo de manera integral es, nosotros para manejar el dolor, lo primero que le tenemos que preguntar al usuario es, ¿hace cuánto tiene el dolor? Los dolores, según el tiempo que lleva la persona con él, se clasifica en dolor agudo o se clasifica en dolor crónico. Cuando hablamos de dolor agudo, es un dolor reciente, es un dolor de fácil manejo, es fácil tratar, tal vez con el servicio de masaje de relajación se pueda manejar o se pueda tratar. Pero si hablamos de un dolor crónico, ya es un poquito más complejo y ya hay que darle más manejo. Entonces, siempre que vayamos a atender a un usuario en un masaje de relajación, le vamos a preguntar si tiene alguna zona de mayor dolor para saber en dónde se va a enfocar más el masaje. Si ese dolor que se tiene en una zona específica, que por lo general manifiestan que lo tienen en el cuello, que lo tienen en la espalda y en piernas, vamos a preguntar hace cuánto tiene ese dolor. Entonces, si hablamos que el dolor es menos de un mes, es decir, el usuario nos dice hace 8 días lo tengo, hace 15, hace 20, entonces estamos hablando de un dolor agudo, un dolor que se pasa fácilmente. Pero si el usuario manifiesta que ese dolor lo tiene hace más tiempo, puede decir lo tengo hace un mes, 20 días, ya llevo 6 meses con él, entonces ya estamos hablando de un dolor crónico, de un dolor que no solamente le vamos a dar manejo a través de el masaje de relajación, sino que es un manejo que hay que hacerle un acompañamiento más integral. Cuando hablamos de un acompañamiento más integral, hacemos referencia a un acompañamiento médico, tal vez con medicamentos, con aplicación de geles antiinflamatorios, y también el usuario le da manejo en su casa, un manejo con medios de contraste, que ahorita les voy a explicar sobre los diversos tratamientos que podemos darle al usuario, tanto en cabina como ellos en casa, y ese es uno de los más utilizados. Desde fisioterapia se utiliza mucho y en la colegiatura también en el manejo del dolor se lo enseñamos a las estudiantes. Entonces, cuando nosotros hablamos o descubrimos ya esa clasificación del dolor, si es agudo, si es crónico, ya entonces podemos explicarle al usuario que fácilmente solo con el masaje de relajación tal vez no tenga. Y también hay otra clasificación del dolor y es acerca de qué características es el dolor, si es un dolor pasajero que solamente se incrementa durante el día, o es un dolor que solamente se da cuando el usuario hace un movimiento específico, o el dolor es un dolor que le genera como ardor, o que se le riega, que le empieza digamos en el codo y se le riega por todo el antebrazo. También necesitamos saber todo ese tipo de características para poder orientar a qué tipo de dolor o a qué característica de dolor es el que vamos a enfrentar. Entonces, por ejemplo, cuando yo les estoy hablando de técnicas pre y postquirúrgicas, que les decía que las usuarias venían con mucho dolor, el dolor que ellas manifiestan es un dolor quemante, porque el dolor quemante es el que genera como un poco de ardor. Entonces, cuando tenemos ese tipo de dolores, lo más efectivo es trabajarle algo que le refresque, algo que baje como ese ardor. Entonces es trabajarle el gel, un gel frío o un gel antiinflamatorio que también esté como en una temperatura estable. Todos esos truquitos son importantes para nosotros manejar el dolor. Normalmente, cuando a nosotros nos llega a cabina un usuario que viene con un dolor específico, por lo general nosotros lo trabajamos solamente con aceite. Podemos utilizar el aceite, ¿cierto? Porque nos va a facilitar las maniobras, las diferentes manipulaciones que utilizamos en los masajes de relajación, pero también es importante que ustedes sepan que podemos incluir otro tipo de productos que nos van a favorecer a ese dolor. Casi siempre el dolor viene acompañado de la inflamación. ¿Por qué de la inflamación? La inflamación es una manifestación de protección que presenta el cuerpo. Entonces,
No sabemos cuál fue la causa del dolor, pero el cuerpo sí lo asume como algo agresivo, porque puede haber sido un golpe, puede haber sido una caída, un movimiento repetitivo. Cuando hablamos de movimientos repetitivos, estamos haciendo referencia a los movimientos que hacemos de manera seguida. Es decir, nosotras como cosmetólogas hacemos movimientos repetitivos cuando hacemos los masajes, cuando hacemos las limpiezas. En el común de las personas hay movimientos repetitivos cuando trabajan mucho tiempo en computador, cuando trabajan mucho tiempo en el celular. Entonces esa es otra de las preguntas que debemos de hacerle al usuario. ¿Qué le generó el dolor? Entonces ya sabemos, vamos a repasar qué se le va a preguntar al usuario. Entonces primero, ¿hace cuánto? Entonces, ¿cuál es la zona de mayor dolor? ¿Hace cuánto tiene ese dolor? Para diferenciar si es un dolor crónico o un dolor agudo y poderle explicar si con el tratamiento que le vamos a hacer es suficiente o si tiene que hacerse otro tratamiento. ¿Qué característica de dolor tiene? Si es un dolor con ardor, que es lo que clasificamos como dolor quemante, si es un dolor que está regado por toda una zona, o sea, me empieza en el codo y me sigue hacia el antebrazo, o simplemente es un dolor episódico que por algunos periodos del día me da, pero se me quita. Después de que ya sabemos entonces eso, vamos entonces a mirar cuál puede ser ese tipo de tratamiento o ese tipo de manejo. Lo hacemos a través del masaje, ¿sí? Pero antes del masaje yo les recomiendo, y esto es algo que también aprenden mucho las chicas, las que no han estudiado todavía cosmetología y quieren hacerlo, las invitamos a que lo hagan porque es una de las técnicas que más les gusta a las niñas en técnicas de spa para manejo del dolor, o también para aquellas que ya son cosmetólogas. En el próximo diplomado que tendremos ahorita a finales de octubre de masoterapia, también lo aprenderán para que le den manejo o un buen acompañamiento en los masajes de relajación. Entonces, lo primero es, después de esas preguntas, ya paso a una palpación. Cuando hago una palpación es que yo voy a mirar si lo que el usuario me dijo es coherente con lo que yo estoy sintiendo. Recuerden que como profesionales alcanzamos a adquirir una destreza en nuestras manos y detectamos con gran facilidad donde hay inflamación, donde hay un espasmo, donde hay una contractura. Entonces, después de hacer las preguntas, se pasa al momento de la palpación para verificar que las zonas que el usuario me dijo que era de mayor dolor en él, si es real, o tal vez en esa palpación también podemos encontrar algunas zonas de dolor que tal vez el usuario no tenía ni siquiera idea que ahí había un dolor específico. Entonces, cuando hacemos la palpación es mirar toda la estructura, todo el tejido blando, que es donde nosotros vamos a palpar, vamos a tocar piel, vamos a tocar el músculo, los tendones, y ahí nos vamos a dar cuenta si en alguna de esas zonas nosotros sentimos como algo abultado o que cuando pasamos la mano la deslizamos se genera un pequeño brinco. Entonces es porque la fibra muscular ahí no está continua, y cuando la fibra muscular no está continua hablamos que puede tener o puede haber un espasmo muscular o una contractura. ¿Cómo nos damos cuenta o cuál es la diferencia entre el espasmo muscular y la contractura? Entonces, normalmente el espasmo muscular generado por un mal movimiento. Volteaste fuerte la cabeza, hiciste una carga no apropiada, hiciste un levantamiento de algo no apropiado. Entonces el músculo, por protección a ese sobreesfuerzo, simplemente coge las fibras y las recoge. Entonces eso es lo que hablamos como el espasmo, ese cansancio que le queda a la fibra muscular por haber realizado algo no adecuado. Y cuando hablamos de la contractura, es que ya se puede ver o se puede ir convirtiendo en algo más viejito, o sea, de más tiempo. Es ahí donde hablamos de un dolor crónico. La contractura también se originó por un movimiento mal hecho, por una postura mal hecha, pero la detectas no solo porque le presionas al usuario y él dice ahí tengo dolor, sino que cuando desliza la mano eso brinca. ¿Qué quiere decir? Que la continuidad de la fibra muscular también es afectada. Entonces,
En ambas situaciones, nosotros lo que tenemos que lograr o lo que tenemos que buscar como objetivo en ese masaje de relajación, que es la técnica que nosotros utilizamos para manejo del dolor, es ayudar a que esa fibra deje esa tensión que tiene en el momento. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Tenemos aparatología como el ultrasonido. Podemos utilizar, entonces, como ya habíamos hecho una pregunta si era agudo o si era crónico, el ultrasonido trabaja muy de la mano con eso. Cuando tenemos un dolor crónico, entonces utilizamos a un dolor viejo, vamos a utilizar el ultrasonido en modo continuo. ¿Por qué en modo continuo? Porque nos va a ayudar a aumentar esa irrigación a través del aumento de temperatura que él va generando por enviar esas ondas seguidas. Entonces ahí nos va a ayudar a que esa rigidez muscular se vaya mermando y nos permita un mayor movimiento y se va disminuyendo ese dolor. Cuando tenemos un dolor agudo, o sea, un dolor reciente que está acompañado también de inflamación, entonces no podemos utilizar el caliente, sino que tenemos que utilizar algo que me ayude a bajar esa inflamación. En este caso, la onda pulsada, como hace un micromasaje, nos ayuda a bajar ese dolor, esa inflamación aguda. Entonces, miren que ahí está el primer manejo. Y nosotros solamente pensamos que el ultrasonido nos sirve para reducción o para PEF. Pero mire que acá a nivel terapéutico lo podemos utilizar. Podemos utilizar, nosotros con el ultrasonido utilizamos gel conductor. Hay diferentes casas cosméticas y hay diferentes laboratorios que traen su gel conductor con principios activos. Entonces es empezar a buscar qué principio activo antiinflamatorio traen estos geles conductores para ayudar también no solo con el mecanismo del equipo, sino también con el principio activo que tiene el producto. Si no conseguimos o a la mano no tenemos ninguno de esos geles, entonces también podemos utilizar un gel antiinflamatorio, los que comúnmente utiliza la gente en la casa. Recuerden que nunca trato de usar marcas comerciales, pero sí me gusta que ustedes estudien y investiguen acerca de esos diferentes laboratorios. Entonces, un gel que sea antiinflamatorio, ya este gel antiinflamatorio, si es más de farmacia, ya no es tanto cosmético. Entonces, ese gel antiinflamatorio lo pueden aplicar en la zona de dolor y encima terminar de trabajar con ultrasonido. Entonces, ese puede ser uno. Tranquilamente ustedes en un protocolo de masaje de relajación, que es lo que el usuario pide para el dolor, usted simplemente le puede dar un nombre diferente a su servicio para que llame la atención y para que sea más integral, porque acuérdense que nosotros no solo tenemos que brindar un buen servicio, sino que también tenemos que trabajar esa parte comercial. Entonces pueden poner en sus publicaciones o en sus servicios como terapia de relajación o terapia de relajación integral o manejo del dolor integral, buscar el bienestar, o sea, algo que le genere o que le indique al usuario que va a ir en busca del bienestar al lugar donde ustedes están, al spa donde ustedes se encuentran, porque eso es lo que tiene técnicas de spa, la orientación que nosotros en la colegiatura le damos, y es que va más allá de una aplicación de una mascarilla, va más allá de la aplicación de una piedra caliente, es una atención integral donde usted se fija en cada detalle que necesita el usuario. Entonces, uno de esos protocolos antes de hacer el masaje de relajación puede ser ese. Aplican el gel antiinflamatorio, luego trabajan el ultrasonido con el gel conductor, con el principio activo, que busquen que sea bien acorde a la necesidad del usuario, utilizan la onda precisa según el dolor del usuario y después hacen el masaje de relajación. Entonces estamos hablando de un protocolo que ya no se va a manejar de una hora, sino un protocolo que se puede tardar hasta 1 hora y media. Entonces ya la tarifa es diferente. Si usted cobraba un masaje de relajación de 1 hora en 60, 80 mil pesos, entonces tranquilamente ya usted puede estar cobrando 90 mil, 100 mil, dependiendo de lo que usted le vaya a involucrar al usuario buscando esa terapia de bienestar. Otra manera de nosotros darle manejo a ese dolor, que lo trabajan mucho las niñas
aquí en la colegiatura, en sus protocolos y en sus prácticas, es medios de contraste, donde utilizamos el calor y el frío al mismo tiempo. También eso lo utilizan en reducción, pero para que no se me confundan les voy a hacer la diferencia. En reducción lo trabajan porque están buscando un desequilibrio a nivel del hipotálamo y poder generar una oxidación de las grasas. Mientras están aplicando el gel caliente, el hipotálamo cree que se aumentó la temperatura, entonces él trabaja a bajar la temperatura. Cuando se está bajando la temperatura generada por el hipotálamo, que es el centro regulador, inmediatamente la persona o la cosmetóloga aplica ese gel frío, entonces el hipotálamo cree que bajó mucho la temperatura, trabaja para calentar. Entonces ahí en reducción es donde hablamos de ese desequilibrio que queremos generar, es una oxidación de las grasas. Pero aquí a nivel terapéutico, para manejo del dolor, el medio de contraste es coger 2 recipientes, uno con agua caliente y una sal relajante, y otro recipiente con agua más hielo para que esté muy helada, y vamos a poner unos paños, ¿sí? Unos paños donde vamos a utilizar 2 minutos el caliente, 1 minuto el frío. Ahí ya, o también las compresas, sí, Ailis, muy bien. Pueden ser los paños calientes o las compresas. Incluso también en la parte médica o en los almacenes médicos también ya venden esos paquetes húmedos calientes, entonces ustedes lo pueden utilizar y van a hacer esa terapia de contraste durante 15 minutos. Eso les va a ayudar también a que la fibra muscular se relaje, baje esa tensión que hay en ellas y luego pueden acudir al masaje de relajación. También pueden hacer el protocolo haciendo primero el masaje, tratando de activar muy bien esos sistemas vasculares. También con la técnica manual ayudar a bajar esa contractura. No es quedarme haciéndole fuerte, les voy a mostrar con la mano porque muchas cosmetólogas cometen ese error. Entonces resulta que en esta zona hicieron la palpación y la usuaria detectó o manifestó acá un espasmo. Entonces, ¿qué hace la mayoría de las personas? Empiezan a deslizar la mano y a deslizar y dicen, yo eso lo bajo porque lo bajo, pero nosotros ese yo lo bajo porque lo bajo es un término mal utilizado, porque si estamos hablando de un dolor crónico, ese dolor lo bajo porque lo bajo, no vamos a mejorarlo, antes vamos a empeorar más al usuario. Si es un dolor crónico, de pronto sí me cede esa contractura o ese espasmo. Entonces lo primero es la palpación, tratar de bajar o de activar ese sistema circulatorio, ese sistema linfático, porque al activar esos dos sistemas que vamos a tener más oxigenación en el tejido y vamos a eliminar toxinas que se van generando y se van acumulando ahí. Entonces, con esas técnicas manuales podemos preparar la zona. Si hacemos un poquito de amasado, un poquito de fricciones ahí para que se caliente y para que se active el sistema vasculares. Y después de eso, entonces complementan con alguna de las dos opciones que les acabo de mencionar. Esa puede ser otra forma de trabajar. También en esos dolores nosotros podemos trabajar una técnica que se llama digitopresión, que lo utilizan mucho en la masoterapia china. Y lo utilizan mucho para mejorar los aspectos de diferentes órganos internos. Acá nosotros esa digitopresión la vamos a utilizar es para ayudar a que la fibra muscular que está tan contraída, que está tan fuerte, se vaya relajando un poquito. Entonces cuando hablamos de digitopresión es ubicar ese punto de dolor y hacerle una presión con el dedo pulgar que tiene una buena fuerza. Pero no es enterrar la uña, es simplemente hacer una presión fuerte, seca. Miren que el dedo yo lo pongo muy parejo, no es esto, no es flexionar, porque si yo hago esto, lo que voy a hacer es maltratar a la usuaria o al usuario y desgastar mi dedo. Entonces voy a terminar que la usuaria va a estar con un dolor bien fuerte y yo voy a terminar con un dolor en el dedo. Es un dolor seco, ¿sí? Una presión igual de pareja. Mire que el dedo me queda a mí muy estable. Ahí
20 segundos. Presiona 20 segundos. Ahí que está generando fisiológicamente y es la fibra muscular se siente reclutada por esa presión. ¿Cómo así que reclutada? O sea que se siente estresada porque la están presionando. Entonces inmediatamente ella empieza a soltar y ese espasmo o ese dolor empieza a ceder. Y después de eso, si yo paso a hacer alguna de las técnicas que les he mencionado hasta el momento. ¿Qué puede pasar? Y es muy normal y hay que explicarle al usuario. Al día siguiente, él puede sentir más dolor que con el que vino a la cabina. Entonces hay que explicarle que dentro del proceso que se va a vivir después de esta técnica o después de esta terapia es que al día siguiente puede sentir un poquito más de molestia, pero al tercer día ya no va a haber ningún dolor. Antes de yo seguir acá compartiéndoles protocolos y hablándoles como un poco de puntos dolorosos que ahorita les voy a mencionar, quiero que vayamos haciendo como preguntas acerca de este tema o acerca de las técnicas de spa que de pronto quieran conocer más. Quiero que me cuenten qué dudas presentan o si han tenido casos de usuarios con dolores fuertes y no han sabido pues como qué manejo darle. Quiero que me cuenten un poco para no solo yo estar acá hablándoles sobre las técnicas y ya, sino también compartiendo o hablando desde sus experiencias para ayudarles a dar un buen manejo. A ver qué preguntas hay. Vamos claras hasta acá, todo lo han escuchado bien, lo han entendido bien. Bueno. ¿Todo ha sido claro? ¿Sí? Bueno, me dicen que todo está bien. ¿Han entendido bien los protocolos de los que les he hablado? Bueno, entonces también nosotros podemos manejar el dolor desde la parte holística. Cuando hablamos de la parte holística, ustedes saben que en la actualidad muchas personas buscan, bueno, espérenme que acá yo ya tengo una pregunta para los futbolistas, ¿qué manejo de dolor se puede dar? Nati, muchas gracias por esa pregunta, excelente. Bueno, para los deportistas hay que tener presente algo importante y está muy relacionado para ellos el masaje deportivo, pero para hacer un masaje deportivo hay que tener claro en qué periodo de la actividad deportiva está el deportista, porque puede ser solo está en entrenamiento, en una pretemporada, puede estar en competencia o ya pudo haber pasado esa competencia. Entonces, dependiendo de esas tres fases, hay que darle manejo. Entonces, si por ejemplo está en una pretemporada, entonces el masaje deportivo, que es el específico para ellos, es un masaje que es más profundo. Entonces, por ejemplo, la diferencia para quienes no saben cuál es la diferencia de un masaje relajante a un masaje deportivo, es un masaje más profundo donde nosotros no estamos trabajando simplemente una caricia o una eliminación de como de ese estrés o esa fatiga, sino que necesitamos que ese músculo esté muy bien preparado porque es el que va a ejecutar la acción para poder hacer el deporte o cumplir la acción deportiva que tiene esa persona. Entonces, cuando hablamos del masaje deportivo es, si él está en pretemporada, ese masaje debe ir orientado a estar muy en activación, o sea, no a relajar. Hola, Yolet, ¿cómo estás? No a relajar el músculo como tal, sino a disminuir esa fatiga, pero que él siga con esa potencia. Al mismo tiempo, cuando está en las competencias, porque si nosotros hacemos un masaje netamente relajante,
vamos a hacer que este usuario o este deportista pierda potencia en sus músculos y eso le puede alterar su rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las maniobras deben ser mucho más potentes y tiene que ir acompañado de muchas percusiones. Las percusiones normalmente nosotros las utilizamos para tonificación, pero acá en relajación o específicamente en el masaje deportivo hay que trabajarle esa combinación, las percusiones para que activen ese músculo, para que como que no haga que la fibra se relaje y se duerma, sino que ya se activa y esté presente a la acción que tiene que ejercer. Voy a poner un ejemplo de un deporte para que me entiendan más fácil. Hablemos del fútbol. Entonces, si estamos hablando que un futbolista está en una pretemporada, o sea, que apenas va a empezar su periodo de competencia, él está haciendo actividades para volver a que su organismo esté activo para esas competencias que son tan fuertes para ellos. Entonces ahí necesitamos también enfatizar mucho en una buena potencia. Si el futbolista ya está en la competencia, es decir, ya está teniendo partidos, después de un partido un futbolista termina cansado, termina fatigado, nosotros podemos hacer un masaje de relajación o un masaje deportivo, pero activándole, trabajándole muchas esas percusiones para que él sienta descanso, pero la fuerza, sobre todo en el cuádriceps isquiotibiales, que son los que ellos más potencializan porque son los que les van a ayudar a hacer la flexión y extensión de rodilla, entonces necesitan tener un buen manejo. Si ustedes le hacen un masaje de relajación donde ese cuádriceps o de esos isquiotibiales se relajan completamente, la patada de este futbolista ya no va a ser tan potente y lo va a ver reflejado en su trabajo. Entonces eso es lo importante. Ya cuando estamos hablando de un tipo de lesión que genera también dolor, es decir, puede tener una luxación, que es cuando se sale la articulación de la cavidad, o sea, como que se sale el hueso, la vuelven y la acomodan, o sea, que hacen la reducción de este hueso, ahí va a generar mucha inflamación. Entonces, lo recomendable es las primeras 48 horas hielo para que esa inflamación no siga cediendo y luego ya un manejo de dolor y después del manejo de dolor, entonces fortalecer mucho ese grupo muscular. Si estamos hablando de simplemente un golpe, una contusión, entonces también es las primeras 48 horas de hielo y después de pasarse esas 48 horas, ya trabajar según la necesidad, si necesita fortalecer, si necesita trabajar equilibrio y si necesita trabajar lateralidad. O sea, ya eso, y cuál eso lo hace más manejo, son los kinesiólogos o los fisioterapeutas. Ustedes, si en su casa tienen algún familiar que es deportista y le quieren dar manejo al dolor, entonces pueden hacer en las primeras 48 horas el hielo y de ahí en adelante pueden incluso ponerle las corrientes excitomotrices, que las conocen también como corrientes rusas o gimnasia pasiva. Las pueden utilizar en modo de manejo de dolor si todavía hay dolor o inflamación o si ya ha pasado ese proceso de dolor, las pueden trabajar con fortalecimiento o con tonificación para que la fibra muscular esté mucho más potente. Entonces miren que ese puede ser otro protocolo que ustedes pueden acompañar en el manejo del dolor. Pueden utilizar también las corrientes excitomotrices inicialmente para manejo de dolor. Entonces, la mayoría de equipos trae un programa que se llama TENS, que es TENS. Ese TENS ustedes lo pueden utilizar para manejo de dolores musculares. Ya después que ha pasado el dolor muscular, entonces ya lo pueden trabajar fortalecimiento. Vanessa, pero no importa que el fortalecimiento lo haga sea o el dolor sea en la espalda, no importa, también hay que trabajar fortalecimiento porque recuerden que esos dolores a veces se dan es por malas fuerzas hechas o malos movimientos que de pronto cogió algún objeto y no estaba totalmente fortalecido ese músculo, entonces le tocó hacer un esfuerzo mayor. Entonces, eso será como el manejo. Espero que sí te haya quedado resuelta tu inquietud del manejo en deportistas. Bueno, entonces yo les estaba contando que en las terapias holísticas hablábamos que en la actualidad se manejan mucho o utilizamos mucho ese término, lo escuchamos mucho.
Entonces las terapias holísticas se pueden manejar en diferentes campos. En técnicas de spa es donde ellas empezaron a ser más características y donde empezaron a tener un mayor auge. Pero hay personas que las usan como por usarlas o por decir como, ay, es que si terapias de spa lleva bambú, es que terapias de spa lleva piedras calientes. No, pero necesitamos saber cuál es la fisiología del uso de estas herramientas para nosotros sí poder dar un tratamiento integral. En el manejo del dolor, las piedras calientes nos sirven mucho después de un masaje de relajación. No las colocamos para decorar la espalda, no las colocamos para que se vean lindas en la estructura de la columna vertebral. Resulta que la piedra volcánica, ella dentro de sus minerales que contiene, ayuda a conservar el calor. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer con estas piedras volcánicas, más que decorar la espalda, más que ponerlas o alinearlas bonitas, es ayudar o aprovechar ese calor, esa temperatura que ellas nos están emitiendo para los puntos de mayor dolor. Entonces, en la zona donde usted detectó que había un espasmo o que el usuario le manifestó que había un dolor, entonces se trabaja la técnica manual y después le hace un pequeño amasado, una pequeña fricción con la piedra y por último se la deja reposar ahí unos segundos. Cuando usted vea que ya la piedra se ha enfriado, entonces simplemente la cambia. ¿Qué está haciendo esa piedra en ese momento? Ese calor que me está emitiendo me está ayudando a bajar esa rigidez muscular o a darle manejo a ese dolor. Las pindas, que es otra terapia holística, que incluso ustedes mismas las pueden elaborar, ya son muy pocos los laboratorios que las manejan porque se dieron cuenta que nosotros las prometólogas las aprendemos a hacer. Quienes no sepan qué es una pinda, es una bolsa herbal que trae plantas aromáticas o plantas medicinales en su interior. Entonces ustedes pueden coger una telita de esas que tela no tejida o, o esta tela que es como lienzo, la pueden utilizar más o menos un cuadro, hacer un cuadrado de 10 por 10 y introducirle a esa tela diferentes plantas. Si no tienen mucho conocimiento sobre las plantas, entonces acuden a un lugar donde venden esas plantas. Estas personas son muy expertas, les pueden indicar cuáles son plantas para manejo de dolor, cuáles son plantas para manejo de inflamación, o ya si ustedes tienen ese conocimiento, entonces pueden empezar a utilizar la menta, pueden utilizar el romero, pueden utilizar la manzanilla y hacer una envoltura, a hacerle un amarre de manera que les quede un amarre estético bonito y hay dos maneras de utilizar las pindas. Pueden coger un recipiente con agua caliente, introducir la pinda, humedecerla y hacer movimientos circulares, una especie de amasados, una especie de fricciones y dejarlas reposar en el punto de dolor. Esa es una forma. Si las mojan, normalmente esas pindas son de uso personal, o sea, una pinda por usuario. Entonces usted le puede dar luego esas pindas al usuario o dentro del paquete que usted le va a ofrecer al usuario, pues incluye esas pindas, porque también eso igual genera un costo adicional. Entonces usted lo deben de tener en cuenta. Esa es una manera de utilizarlas. Otra manera es que las pueden calentar en una parrilla, las pueden calentar en la olla de cera y ahí las dejan estar con mucha cautela cuando las dejen ahí calentando, que no se les vaya a quemar la tela porque luego la queman y no les queda así bien. A veces hay personas que cuando la elaboran le adicionan un poco de granos de arroz crudo para que le dé peso y de todas maneras ese arroz, ese grano de arroz le ayuda a conservar el calor, entonces también le va a ayudar a ese manejo de dolor. El bambú, la bambuterapia se utiliza mucho para trabajar esos espasmos haciendo unas buenas fricciones, haciendo unos buenos amasados y también pueden trabajar percusiones con el bambú. Entonces, miren que tenemos muchas herramientas para manejar el dolor. Más que un simple masaje de relajación, es ustedes saber combinar con qué otras técnicas pueden darle uso o darle manejo a esto.
Recuerden que siempre lo que buscamos es brindarle bienestar al usuario. No olviden tener el ambiente de la mejor forma, oliendo rico, con una buena música, con unos colores bien agradables, todo muy ordenado, ustedes muy impecables, porque todo eso hace parte de estas terapias de bienestar. Quiero que me hagan más preguntas, que quieren que les cuente. Recuerden que para quienes no han estudiado cosmetología, todas estas técnicas de las que les estoy hablando, las enseñamos en la técnica, específicamente en el módulo de técnicas de spa. Y para aquellas personas que ya son profesionales en la estética, entonces no se les olvide que tenemos las inscripciones abiertas para el diplomado de masoterapia. Es un diplomado que viene muy cargado de mucho conocimiento. Van a aprender sobre la aromaterapia, sobre la cromoterapia, masaje deportivo, masaje para madres gestantes. A ver, yo quiero que me cuenten qué preguntas, qué dudas tienen sobre el manejo del dolor. Recuerden que mientras me van haciendo preguntas, me cuentan si han entendido todo hasta el momento. La fisiología del dolor es importantísimo entenderla, porque si nosotros no entendemos cómo es la fisiología del dolor, es como un poco difícil darle manejo a esto. Cuando hablamos de la fisiología del dolor, se puede dar de dos formas. Una, cuando la respuesta viene directamente desde el cerebro, es decir, cuando algo no está bien en nuestro organismo, el cerebro es el que detecta. Y él manda la información a través de las raíces nerviosas. Nosotros tenemos dos tipos de raíces nerviosas. Una motora, que es la que nos da movimiento a las diferentes estructuras o a los diferentes músculos. Y la sensitiva, que es la que nos da todas las sensaciones y van acompañadas de unos receptores. Esos receptores y terminaciones nerviosas libres nosotros las vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo, se manifiestan a través de los músculos o a través de la piel o de los órganos internos. Entonces, cuando hay un dolor que está o cuando hay alguna alteración interna en nuestro cuerpo, entonces es el cerebro quien manda esa información, ¿cierto? Viene de adentro hacia afuera esa manifestación. Pero cuando nosotros tenemos un tipo de lesión generado por un mal movimiento, por un golpe, por cualquiera de esas acciones, entonces el mecanismo del dolor es diferente. Ya el mecanismo del dolor es de afuera hacia adentro. Y es que se alteran o se activan esos receptores o esos mecanorreceptores del dolor, llegan, captan la acción que se cometió, el golpe, el haberse volteado el pie, y ellos se activan inmediatamente, se conecta con las fibras sensitivas y llega esa información al cerebro, y es ahí donde damos las diferentes reacciones. Entonces, si es en un tobillo, automáticamente ya empezamos a pujear, si es en una mano, entonces la dejamos quieta. Esas son las manifestaciones fisiológicas del dolor. Bueno, ¿todo va claro hasta acá? ¿Qué más quieren saber de manejo del dolor? Les voy a enseñar entonces unos puntos específicos para manejo de dolor. Cuando nos lleguen usuarios que manifiesten que tienen mucho dolor a nivel de brazo, a nivel de antebrazo, entonces abajo del codo, o sea, donde termina el antebrazo, vamos a coger tanto la parte interna como la parte externa, vamos a hacer presión 20 segundos con el pulgar. Lo que les expliqué ahorita no es enterrar el dedo, no es flexionar el dedo completamente extendido, hace la presión hacia adentro. ¿Por qué en estos dos puntos? Porque es ahí donde se me insertan los flexores y los extensores de muñeca, o sea, que son los grupos musculares que más se cansan cuando hacemos movimientos repetitivos con las manos. A nivel de el pectoral, vamos a meter los 4 dedos por debajo de la axila y miren dónde me queda el pulgar. Ahí donde finaliza el pulgar, yo voy a hacer presión.
Si cada uno empieza a hacer esa presión en este momento, va a sentir un dolor intenso, un dolor fuerte, pero ese dolor me va a ayudar a mejorar y a bajar las tensiones a nivel de la parte posterior. A nivel del trapecio, nos va a ayudar a relajar mucho eso. En la parte interna, acá en toda la parte de la axila, si nosotros nos tocamos, ahí hay como un hueco. En ese hueco vamos a introducir el pulgar y ahí también va a ser una sensación muy dolorosa. Incluso cuando nosotros presionamos, a veces la gente le dice a uno, ay, ahí no me dolía. Entonces, como son dolores fuertes, porque ahí lo que estamos bajando es tensiones musculares, que la mayoría de las personas las tienen, le vamos a decir al usuario que tome aire, que respire profundo y nosotros hacemos esa pequeña presión por 20 segundos y nos va a ayudar bastante. En la espalda, entonces, los puntos donde encontremos dolorosos, donde haya un espasmo, donde haya una contractura, donde haya más cansancio, hacer en ese punto específico esa digitopresión ahí durante 20 segundos. En el rostro, ¿cuáles son los puntos de mayor dolor? No se les olvide, cuando hablamos de dolor, no solamente estamos hablando a nivel corporal. El dolor también lo podemos tener a nivel facial por diferentes situaciones. Y eso lo olvidamos mucho. En técnicas de spa nosotros también enfocamos mucho ese manejo de relajación a nivel facial, porque hay muchas personas que cuando duermen y están muy tensionadas hacen fuerza en toda esta parte del maxilar superior e inferior, que es lo que conocemos como bruxismo. Y eso nos afecta mucho, nos tensiona mucho. Los músculos, sobre todo el macetero, es el que más se afecta. ¿Cómo vamos a trabajar esas personas? Entonces vamos a tocar acá, vamos a abrir y a cerrar la boca. Cuando abrimos y cerramos la boca, sentimos un punto específico donde se unen ambos maxilares. Ahí vamos a hacer una presión con el pulgar 20 segundos. Si nos hacemos en ese momento duele. Pero ¿por qué me duele si yo no sufro de bruxismo? De todas maneras, ahí a nivel de rostro es uno de los puntos de mayor dolor. Cuando la gente está estresada, cuando la gente está fatigada, ahí puede hacer esa, esa digitopresión y le va a relajar mucho toda esta parte muscular a nivel facial. Cuando hay mucho dolor de cabeza o cuando hay cansancio, porque se trabaja mucho tiempo en el computador, acá en toda la parte arribita del lagrimal, o sea, como en esta cuenca del ojo, ahí también podemos hacer una presión, sobre todo las personas cuando tienen dolor de cabeza, migraña, sinusitis, esto les va a ayudar bastante. 20 segundos, mientras le está presionando, la persona le puede decir, ay, antes me está doliendo más, usted simplemente le dice, haga un acompañamiento de una buena respiración y es capaz de soportar los 20 segundos. Cuando hay cefaleas tensionales, cuando hay migrañas, entonces acá donde lo conocemos como la 100, también podemos hacer presión ahí fuerte, ¿sí? Y también eso les va a ayudar a bajar toda esa carga tensional. Si hablan de cefalea tensional, entonces aquí en la base del cráneo, o sea, como donde empieza la cervical, más o menos estamos hablando que la segunda vértebra, hacemos nosotros presión. Vamos a voltearme un poco para que me vean. Y ahí ustedes pueden hacer una presión fuerte en ambos lados y bajan también esa cefalea tensional. Recuerden acompañarlo con una muy buena respiración. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? En miembros inferiores podemos trabajar 4 dedos por debajo de la rodilla. Vamos a hacer presión en ambos laterales. Ahí también me ayuda. En la parte posterior, en la mitad de los gastrocnemios, ustedes saben que el gemelo sube por el tendón de Aquiles, ¿cierto? Suben juntico los gemelos y a la mitad de la pierna ellos se dividen en gemelo interno y gemelo externo. En la mitad de ambos gemelos está el sóleo
más o menos en esa mitad donde están todos esos tres músculos ahí, hacemos presión. ¿Por qué? A nivel de miembros inferiores, los grupos de mayor tensión son los gastrocnemios. Entonces, con eso le bajan una buena tensión a ese músculo y pueden complementar. Entonces, esa digitopresión ustedes la pueden realizar antes del masaje o después del masaje. Yo personalmente la trabajo antes del masaje porque como es una sensación un poquito incómoda de dolor, entonces después con las técnicas manuales termino de relajar. A nivel de glúteo, en la mitad del glúteo, ustedes pueden hacer una cruz en todo el glúteo, donde se una la cruz, ahí presionan, están haciendo presión exactamente sobre el nervio ciático. También se molesta mucho esa parte del nervio ciático por la tensión muscular y les genera un dolor, ese es un dolor irradiado porque la gente manifiesta, tengo un dolor en el glúteo, pero se me riega por toda la pierna, es porque va en todo el recorrido de ese nervio. Entonces ahí también pueden hacer esa presión. Al nivel de la espalda, a través de la columna, en los paravertebrales, esa zona de la espalda donde siempre decimos que no se puede tocar a cada lado de cada vértebra, ustedes pueden hacer la presión específica. Siempre tienen que tener presente que hay contraindicaciones en los masajes. Mujeres en embarazo no deben de hacerse en el primer trimestre porque es la formación del feto, entonces hay hay una formación de toda esa parte del sistema nervioso que hay que tener cuidado. Entonces en ese primer trimestre, nada de masajes. Ay, es que qué pecado, le duele la espalda, las piernas. No. Pasados esos 3 meses, si no tiene un embarazo de alto riesgo, se le puede hacer un masaje. Hay que hacerlo diferente y eso es lo que van a aprender en el diplomado de masoterapia, cómo trabajarle a una madre gestante. Una persona con hipertensión hay que tenerle presente es que antes de que nosotros empecemos a atenderlo, siempre verificar que esa presión esté en un rango normal. Ahora con lo del COVID, entonces saben que debemos de hacer una valoración antes, que no tenga una temperatura alta, que no tenga unos síntomas de esos de congestión o que haya tenido contacto porque nosotros en los masajes, como activamos los sistemas vasculares, si hay una virosis o si hay alguna afección bacteriana, entonces la podemos propagar más. Nada de trabajar en personas con heridas abiertas, con fisuras, que son cuando el hueso no se fractura del todo, sino que simplemente se le hace como una línea, no lo debemos de trabajar porque luego, dándole un mal manejo a esa fisura, se puede convertir en una fractura. Personas con osteoporosis hay que tener cuidado porque esas personas, sus huesos son como unas cascaritas de huevo, entonces cualquier fuerza mal hecha puede desencadenar una fractura. Personas con cáncer, ya si el médico autoriza, ya si el médico dice es que tiene un cáncer terminal, no hay nada que hacer por mejorar la calidad de vida, pero eso lo hacen bajo una prescripción médica. Antes no, que qué pesar que el dolor no, porque entonces de pronto hace metástasis ese cáncer, iba a pasar eso, pero como le hiciste un masaje, entonces luego van a decir que fue por el masaje. Entonces hay que tener presente todo este tipo de cosas a la hora de nosotros hacerle un manejo del dolor o una terapia de bienestar a un usuario. También es importante que ustedes hagan esa valoración inicial y que pongan a firmar al usuario de que le trabajaron. Es que en un masaje de relajación, sí, en un masaje de relajación no debemos de trabajar sin tener todo ese respaldo, porque después se nos puede convertir en un problema más grande. Entonces, ay, no, es que un masaje de relajación no es de tanta importancia o no tiene tantas complicaciones. Es mejor que se acostumbren a hacer una buena valoración, que todos los registros cosmetológicos, que son la ficha técnica, la hoja de evolución y el consentimiento informado, siempre los estén diligenciando. Eso es sumamente importante. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Ustedes casi no han preguntado, entonces no sé si es que les quedó todo muy claro o,
o no les surge ninguna pregunta. ¿Cómo les pareció el tema de hoy? Quiero que me cuenten estos últimos minuticos. ¿Les gustó? ¿Qué temas quisieran que hiciéramos en los próximos en vivo? No se les olvide entonces la invitación grande que les quiero hacer, y es que continúen capacitándose con nosotros en educación continua. Tenemos muchos cursos, muchos seminarios, tanto en la parte técnica en cosmetología, para complementar su técnica en cosmetología. Tenemos también cursos de educación continua en maquillaje. Tenemos un programa nuevo que se llama Asesoría de Imagen. Y lo más próximo es el diploma de masoterapia, que está muy cargado. Si ustedes averiguan con otras instituciones, la verdad que nuestro pensum está muy interesante, con docentes muy especiales en ese tema, con mucha experiencia. Va a ser bajo la modalidad online presencial, que nos ha dado muy buen resultado. No le tengan miedo a esta modalidad de aprendizaje, porque les facilita por el tiempo, por las obligaciones que cada una tenemos, por los diferentes trabajos en cabina, con unos horarios muy flexibles. Quien tenga dudas o preguntas acerca de la educación continua, recuerden que se pueden comunicar con nuestros compañeros de bienestar y con nuestros compañeros de mercadeo en la página de Instagram de la colegiatura. Ustedes ahí van a poder encontrar los diferentes contactos de ellos. Bueno, la verdad que lo hago con mucho cariño. Trato de hacer las cosas sencillas para que entiendan y las puedan practicar, y también para que se animen a cada vez a aprender más. Ustedes saben que el área de la cosmetología es un área que todos los días aprendemos, que todos los días hay técnicas nuevas, hay productos nuevos, y podemos estar complementando constantemente eso. Por eso es tan importante actualizarnos, porque tenemos mucha competencia en el medio, y lo único que nos hace diferente es que tan bien estemos preparados. Entonces, esa es otra invitación a que sigan acompañándonos, nos dejen los aportes de qué otros en vivos quieren que les realicemos, qué otros temas quieren que les compartamos. Si de pronto en algún momento en los spa o en las cabinas donde ustedes trabajan necesitan actualizaciones y no lo pueden hacer directamente, o desplazarse a la colegiatura. Recuerden que estamos con la modalidad de online presencial. Si tampoco lo pueden hacer por este medio, entonces también se pueden comunicar con los chicos de mercadeo, que también prestamos el servicio de acompañamiento allá en los spa, de las actualizaciones, capacitaciones personalizadas que quieran tener en sus spa. Todo eso lo pueden adquirir con los chicos de mercadeo. Bueno, parece que todo quedó muy claro. Pues fue con mucho cariño este conversatorio que tenía para la noche de hoy. Deseo que lo practiquen, que les funcione y que consientan mucho a los usuarios, que les den una buena atención de manera integral para que siempre las estén buscando. Esta semana una estudiante me escribió algo muy bonito y me dijo: profe, gracias por lo que nos enseñaste en técnicas de spa, porque atendí a un usuario y me dijo que estaba feliz y que él era un poco exigente al momento de realizarse masajes, y que ya la persona que le hacía los masajes ya no iba a estar, entonces que iba a probar con ella. Y el chico le dijo que estaba muy contento porque nunca había recibido un masaje de relajación tan completo. Entonces siempre eso es lo que nosotros buscamos en la colegiatura, que ustedes sean unas profesionales íntegras, sean unas profesionales diferentes, que marquen la diferencia
en todo este campo de la estética y que de verdad muestren ese profesionalismo cada que atiendan a un usuario. Recuerden que esta noche les acompañó la docente Vanessa Ortega. Con mucho cariño, que tengan una feliz noche, que descansen.